menos un poquito. Y también quiero saber algo después de que usted nos presente. Cuéntenos quién viene con usted hoy. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Qué lindo verlos, ¿verdad? Un poco más viejos, pero felices de estar aquí con ustedes. Aquí está mi hijo Seth, quien creció en este lugar. Hoy día estudiante de teología, ya en tercer año. Y siempre me acompaña, es mi compañero de ministerio. Él también predica y también canta. Lastimosamente no puedo venir mi esposa ni mis dos hijos, pero manda muchos saludos a todos ustedes. Quizás mañana les muestro una fotito para ver cómo nos vemos actualmente. ¿Está bien? Ok, gracias. Quédese aquí, pastor. Entonces, yo lo veo un poco canoso, pastor, pero quiero saber si esas canas le salieron cuando fue pastor aquí, o antes o después. Yo le estaba diciendo al pastor, cuando yo llegué, mi cabello era negrito como el suyo, y cuando me fui, quedó así. Desde ese entonces ya no me salió ni una cana más. Mentira. Hermano, la siguiente a ustedes se le cae el pelo, no se va a ver que es poquito. No, pero hermanos, con mucho recuerdo, y traten bien al nuevo siervo del Señor. ¿Ven? Me están tratando muy bien. Bueno, pastor, sé que usted debe tener muchas historias en el tiempo que estuvo acá, y hoy queremos que tenga la oportunidad, el privilegio de presentar la palabra de Dios. Así que hoy le damos la bienvenida al pastor Rivero, ¿verdad, hermanos? Amén. Algunos de ustedes lo conocen, algunos tal vez no. Yo no lo conocía, lo conocí acá, y quiero agradecerle públicamente por todo lo que usted sembró aquí. Esa decisión de haber venido a este templo se tomó bajo su gestión, y tal vez para usted, no sé si fue fácil, difícil encontrar este lugar, pero creo que encontraron el lugar preciso para esta iglesia. Hemos sido bendecidos por los propietarios de esta iglesia, nos han tratado muy bien, entonces fue muy acertada la decisión. Eso y muchas otras cosas hoy nos beneficiamos, pastor. Gracias por su ministerio, que Dios lo bendiga. Y aquí está una vez más su iglesia de Washington, Spencer. Gracias, pastor. Hermanos, qué alegría tener a todos ustedes juntos en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Por el privilegio de juntarnos en la casa del Señor una vez más. En verdad, yo no pensé que iba a estar acá, o no sabía cuándo iba a volver a estar acá. Y el hermano Alvarenga me llama y me dice: pastor, estamos haciendo una actividad, y yo feliz. Y creo que tenía una fecha diferente, ¿verdad que sí? Y aunque no me crean, si era esa fecha, yo no hubiera podido venir. Pero le doy gracias a Dios cuando él me dijo: no, pastor, hemos pospuesto la fecha. Y de esa manera estoy contento de estar con todos ustedes, hermanos. Miren, el nombre de Washington Spencerville tiene su historia. ¿Sí o no? No somos solamente Spencerville, somos Washington Spencerville por un motivo. Y saben, cada vez que viajo a ver a mi mamá, a mi familia en Nueva Jersey, siempre llego por Manassas, y hoy día estuve viniendo por Columbia. Y yo me acuerdo todos los lugares que viajábamos, que íbamos a visitar a nuestros hermanos Reyes, a toda la gente de Washington, a los hermanos de Manassas. Y yo decía, tanto nos extendíamos por aquí, por allí. En verdad éramos medio locos, ¿verdad que sí? Pero qué alegría siempre en el corazón tener. Hermanos, miren, yo les digo una cosa. Cada día que estamos aquí es parte de nuestra vida que nunca más va a volver atrás. Piensen en eso. Y en el cielo, yo pienso, hermanos, que nos vamos a acordar este tiempo. Yo estuve aquí solamente 3 años y medio, pero durante ese tiempo, por ejemplo, mi hijito menor, Daniel, él nació acá, ¿verdad que sí? Y mis hijos, parte de nuestra experiencia cristiana en este mundo, 3 años y medio fueron al lado de ustedes, queridos hermanos. Y en medio de bendiciones, como el pastor dice, y pruebas, el Señor siempre fue fiel para cada uno de nosotros. Amén. Cortito. Nosotros estábamos ya con esa casi seguridad que íbamos a perder la casa de él. De hecho, hoy día fui a dar una vuelta por él, porque es un pedazo de mi vida también. Rapidito le dije: vamos aquí a la vueltita. Pero con ese dolor de saber la realidad que teníamos, también viene, ¿qué cosa, hermanos? Bendiciones. Amén. Y así un día, tocando puertas, orando, sabíamos que necesitábamos un lugar mejor que el que nos reuníamos. Dios nos abrió este lugar, y miren cuántos años han pasado. Y gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Porque al final la iglesia, hermanos, no es un templo, somos nosotros. Alabado sea Dios. Usted y yo somos los que formamos la iglesia de Washington Spencer. El día de hoy quiero compartir esta palabra, la palabra de Dios, que tiene una aplicación personal y también una aplicación de iglesia.
Porque aún como iglesia nosotros siempre estamos en un camino, muchas veces de lucha, muchas veces de bendición, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante las situaciones? Miren, déjenme pensar, por casi 20 años yo prediqué la palabra de Dios con la promesa del Señor, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, siempre creyendo en Él. Pero hermanos, cuando la prueba viene a tu vida tan de cerca, como pasó con mi Florcita cuando se enfermó con cáncer, mi padre falleció un mes después que mi esposa fue diagnosticada de cáncer. Imagínense ese tiempo tan difícil para cualquier persona. ¿Y se acuerdan de mi papá, verdad que sí? Un hombre de Dios. Y lo que yo digo, hermanos, es de que las promesas de Dios se vuelven más verdaderas y reales cuando estamos pasando por pruebas. Y hoy día quiero compartir con ustedes eso porque, hermanos, vivimos en un tiempo, en un mundo de pecado. Y siempre yo les he dicho, es cuestión de tiempo antes que cada uno de nosotros pase una prueba súper difícil en su vida. Y cuando pase, yo le pido a Dios que su fe esté plantada donde tiene que estar, que su fe sea puesta en la palabra de Dios, que su confianza esté en nuestro Salvador, porque al final del día es Él el único que nos va a sostener. Porque está cierto que el diablo, el enemigo, está como el león rugiente buscando a quien devorar. Y hermanos, nosotros sabemos que es así. Hay casos y van a haber casos de hijos que son atacados de una y otra manera. Y la única forma que vamos a tener victoria al final del día es creyendo en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, al abrir tu palabra, queremos pedirte de una manera especial que tú nos hables a nuestro corazón, que podamos prepararnos para los días venideros, Señor. Van a haber pruebas, Padre bendito, pero cuando esas pruebas vengan, que nosotros levantemos los ojos reconociendo de dónde viene nuestra salvación. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 1. El tiempo va pasando, hermanos. Esta palabra, este es un contexto acerca del tema que tengo del día de hoy. Vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 1, versículo 24. Por favor, abran sus Biblias si las tienen. Lucas capítulo 1, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Este es el contexto de la historia. Tal vez mañana les voy a contar un poquito más, es decir, que me dan tiempo. Creo que tengo unas palabras ahí para decirles a lo que nos hemos estado dedicando los últimos años. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera que por favor abran sus Biblias, porque hay bendición cuando escuchamos y cuando leemos la palabra de Dios. Lucas 1:24 dice lo siguiente: 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Miren, hermanos, empieza la historia con la muerte de Jesús. Lucas 24. Y yo les digo una cosa, la muerte, hermanos, es un momento difícil de vivir, ¿sí o no? Yo les pregunto, ¿quién se alegra ante la muerte? Nadie. Y cuando enfrentamos estas situaciones, es un momento difícil que te desubicas en tu vida. Y en este caso, los discípulos habían perdido a su maestro. Y ellos estaban también hasta cierto punto desubicados. No sabían qué hacer. Ellos habían escuchado que esperen ahí, o sea, no sabían dónde ir, todos habían huido. Y ahora vienen las mujeres a ungir al Hijo de Dios, y dice que cuando ellas llegaron allí, hallaron la piedra removida, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Yo les digo una cosa. ¿Los discípulos habían escuchado de Jesús que Él iba a ser crucificado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y sin embargo, ¿cómo es posible que ellos no estaban preparados para ese momento? Y hermanos, eso nos muestra la humanidad. Porque Dios nos dice en su palabra: yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar, yo voy a cumplir mis promesas. Pero cuando llegan las pruebas, hermanos, nos ubicamos, sí o no.
Es fácil olvidarnos lo que el Señor nos dice cuando algo va a pasar. Cuando usted está en pruebas, es fácil perder la fe. Y los discípulos, y en esta historia nos damos cuenta que ellos también estaban desubicados. Las mujeres llegaron, no encontraron a Dios, a Jesús, y dice: y aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes eran ellos? Ángeles enviados de Dios. Porque ¿sabes qué? El Señor nunca te va a dejar solo en tu angustia. Y ahora estos ángeles, ¿qué dicen? Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y miren lo que ahora ellos dicen: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y el día de hoy yo te quiero decir: si pasas por pruebas, acuérdate de las promesas que el Señor ha hecho para tu vida. No te olvides. Y entonces estas mujeres escucharon el testimonio de los ángeles, que les estaban recordando lo que el Señor había dicho, porque a Dios nunca nada le cae por sorpresa. Y entonces ellas agarraron valor, y ahora dice, escucharon su palabra y fueron donde estaban los demás discípulos. Sigo leyendo. Dice así, versículo 9: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas. ¿A quiénes, hermanos? A los 11 discípulos. Ahí no está Judas. Ahí están los líderes de la iglesia que el Señor estaba fundando, ¿sí o no? Y también dice: y a todos los demás, porque había más seguidores, ¿sí o no? Ahora miren bien, ahí estaban escuchando todos el testimonio de estas mujeres, diciéndoles: no tenemos por qué acongojarnos. Acuérdense lo que el Señor nos ha dicho, Él va a resucitar. Y sin embargo, versículo 11, ¿cuál fue la reacción de ellos? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no les creyeron. ¿Qué les parece? Escuchen lo que dice la palabra de Dios, que deja aquí plasmado para que nosotros entendamos cuán débiles somos en nuestra vida cristiana. Y ahora ese es el contexto para la historia que tenemos el día de hoy, que justamente es en camino a Emaús. Porque dos de esos discípulos que escucharon de la palabra de las mujeres el testimonio que Jesús había resucitado, ahora se les encuentra en esta historia que tenemos para adelante. Y ahora empezamos leyendo Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y hoy día quiero compartir 4 principios de esta historia, que es mi oración, hermanos, que usted lea y aprenda, de buenas o de malas, pero lo importante es aprender, porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder seguir adelante en los momentos difíciles que nos da la vida. Nuestra iglesia ha sido muy bendecida, pero querámoslo o no, también hemos pasado pruebas difíciles de diferentes maneras, ¿sí o no? Y tal como personas pasamos y reaccionamos a lo que Dios quiere hacer, tal cual lo hacemos como iglesia. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Lo primero, versículo 13, vamos a empezar con el versículo 13 en adelante. Dice así: y he aquí, 2 de ellos, hablando de los hombres que habían escuchado el testimonio de las mujeres, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Versículo 15: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto había pasado en la tarde, más o menos 2 de la tarde. Ellos tenían que caminar como 7 millas. 7 millas de Jerusalén a Emaús les iba a tomar más o menos 2 horas y media. Y ahora estos hombres están hablando entre sí, están tristes, están debatiendo, su fe está siendo zarandeada. No creyeron
lo que las mujeres dijeron, las promesas de Dios, y sin embargo la palabra de Dios me dice que aún cuando tu fe está flaca, aún cuando tú estás dudando, ¿quién se acerca a tu vida? Jesús estaba con ellos. Jesús estaba caminando con sus dudas, caminando con sus luchas. ¿Saben qué, hermanos? En este tiempo ya Jesús no tenía el poder de la omnipresencia. Él solamente podía estar en un lugar a la vez. El Espíritu Santo es omnipresente, puede estar en cualquier lugar. Jesús, al hacerse hombre, perdió la omnipresencia. Y entonces ahora Él escoge estar con estos dos hombres que estaban luchando, que su corazón era sincero, pero su fe no les alcanzaba. Y en cualquier lugar que Jesús podía haber estado, Él escogió caminar el camino difícil de estos hombres de Jerusalén a Emaús. ¿Los hombres sabían que estaban con Él? No, pero Jesús sí estaba con Él. ¿Cuántos decimos amén por eso? En otras palabras, aun cuando tú no lo ves, o tú no lo reconoces, o tú no sabes, el Señor está a tu lado. Y cuando yo leo esta historia, yo me doy cuenta que aun cuando yo quiero sentir a Jesús y no está ahí, estoy luchando y estoy peleando con el Señor está cerca mía. La palabra de Dios dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si tu corazón está quebrantado, cuando tú le estás llorando a Dios, cuando sientes que tus palabras no suben al cielo, la palabra del Señor me dice que el Señor escoge estar a tu lado. Él no te dice tu fe es ciega, Él no te dice tú eres débil, Él no te dice te has olvidado de mis promesas. Él quiere salvarte, Él quiere darte una oportunidad. Él trabaja con lo que tú eres. Entonces, la primera cosa que hoy día yo quiero recordarlos, hermanos, es que no importa cómo tú te sientes acerca de tu fe o tu duda, el Señor está a tu lado porque Él quiere ayudarte. Y eso dice la palabra de Dios, aún en medio de nuestras luchas. Ese es el amor de Dios. Y ahora continúo leyendo, versículo 16, segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice, y leamos bien lo que dice aquí. Mas los ojos de ellos, ¿qué dicen, hermanos? Estaban velados para que no le reconocieran. Y yo digo, miren los caminos de Dios y miren los caminos del hombre, porque si Jesús se hubiera dado a conocer, yo les pregunto, ¿los hombres no hubieran estado felices en ese momento, sí o no? Pero la palabra de Dios dice que Él veló los ojos de ellos. Jesús, Dios veló los ojos para que ellos no lo pudiesen ver. Y eso parece contradictorio. Que tú estás esperando de Jesús algo, de Dios algo, y Dios más bien está haciendo lo contrario de lo que tú estás esperando. Y ahora aquí viene la segunda parte que quiero mostrarles. Que muchas veces, no muchas veces, siempre el Señor sabe lo que tú necesitas, cómo tú lo necesitas y cuándo tú lo necesitas. No es a tu manera, no es a tu tiempo y no es cuando tú quieres. Porque si nosotros quisiéramos hacer cosas, si nuestros hijos quisieran hacer cosas, ellos hicieran, ¿sí o no? Yo me acuerdo, usted quería ya manejar carro solito de uno solo, y yo le decía, no, tienes que ir conmigo. No, pero yo ya sé manejar. No, si por él era, se va, pero yo sé que no está listo. Entonces él puede enojarse conmigo, y muchas veces nosotros nos enojamos. No, pero papi no me quiere, no me confía. Uno está cuidando a sus hijos, ¿sí o no? Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué es que Jesús permitió o veló los ojos de estos hombres? Y hermanos, eso es lo primero que yo quiero que nosotros entendamos, que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Quizás tú estás orándole a Dios y diciéndole, Señor, dame este trabajo, dame esta novia, no sé, dame yo no sé, tantas oraciones, sáname. Y tal vez el Señor no te está dando lo que tú estás pidiendo. Y tú tienes que entender que los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. El Señor quiere tu bien.
La palabra de Dios dice: yo tengo pensamientos más altos para ti, sino pensamientos de bendición, ¿sí o no? Pero nosotros a veces nos desesperamos y queremos las bendiciones rápidamente. Pero los discípulos no necesitaban el milagro de los peces y los panes. Ellos necesitaban leer la palabra de Dios. Escucha lo que le estoy diciendo, hermano. Porque conocer a Jesús no es nomás cuando tú ves los peces y los panes en los milagros. De hecho, hay muchas iglesias que promueven eso. Dios quiere que tú lo conozcas en su palabra, porque su palabra no cambia. ¿Verdad que sí? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no va a pasar. Y la palabra de Dios es la única que nosotros podemos confiar. Y en verdad estos hombres no tenían un entendimiento completo de lo que el Señor decía en su palabra, pero el Señor conocía eso. Entonces Jesús no se mostró con ellos. La sierva de Dios dice así: si se hubiera dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho, pero era necesario que comprendiesen el testimonio que les daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Cristo no hizo ningún milagro para convencerlos, sino que su primera lección consistió en ¿qué? En estudiar la palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo les digo, yo soy testimonio. Yo no crecí en la iglesia, pastor, por si acaso. Yo me bauticé a los 24 años. Y yo aprendí a conocer al Señor en su palabra. Fue ahí donde entendí que Dios era un Dios que me amaba, que Dios tenía un plan para mi vida, que su palabra de Dios era eterna. Fue aquí donde yo empecé a estudiar la palabra de Dios, a enamorarme del Señor Jesucristo. Fue aquí. Y al que me daba estudios bíblicos, yo me acuerdo, le decía: oye, esto es tan lindo, yo no quiero ya que vengas cada sábado, yo quiero estudiar la palabra de Dios más seguido. ¿Y saben qué hizo la persona que me daba estudios bíblicos? Me regaló por primera vez, ¿qué cosa, hermanos? La escuela sabática. Y en la escuela sabática, cuando me dijo: Raúl, ahora esta escuela sabática tú la vas a poder leer todos los días. Eso fue antes que me bautice, porque yo sentía que quería la palabra de Dios. Y entonces ahora sigo leyendo. Entonces, hermano, la segunda cosa: si el Señor no te está dando lo que tú quieres, es porque tal vez todavía no te conviene. Entiende eso. El Señor quiere lo mejor para tu vida. Tú crees que necesitas algo, pero el Señor tiene algo mejor para tu vida. ¿Amén? ¿Sí o no? Bueno, pues sigo leyendo. Versículo 25 al 27. ¿Qué dice ahí? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas nos han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuántos decimos amén por eso? Amén. Bueno, pastor, yo quiero decir algo aquí. Nosotros nos dedicamos a evangelismo. Yo soy director de un programa de evangelismo en la universidad. Y hoy en día, aún en Estados Unidos se promueve que podemos bautizar al que quiera ser bautizado. Y yo creo, hermanos, que no es bueno hacer eso, porque la palabra de Dios dice que bauticen en esa cosa, enseñando todas las cosas que yo os he mostrado. Mateo capítulo 28. Y el estudio bíblico tiene su razón de ser. ¿Está escuchando lo que le digo? O sea, es necesario estudiar la palabra de Dios para la gente que se bautice. Si una persona quiere bautizarse, Dios, alabado sea Dios, ponemos una fecha, estudiamos la Biblia y luego se bautizan. ¿Me está escuchando lo que les digo? Eso es bíblico. Entienda lo que le estoy diciendo. Pero la gente muchas veces se sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque no están cimentados en su fe. Y es por eso la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos escuchar la palabra del Señor. Porque estos discípulos estaban dudando, porque su fe no estaba cimentada, no tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír, ¿qué cosa? Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios.
O sea, hay poder en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, cuando alguien quiere entregarse a Cristo Jesús, nosotros le apoyamos, y es nuestro deber darle los estudios bíblicos para que esa persona sepa en lo que está creyendo. ¿Cuántos decimos amén por eso? Y hermanos, no es solamente la doctrina, va alrededor de lo que es Jesucristo. Entonces, si a discípulos les puede pasar eso, a gente que vieron milagros les puede pasar eso por falta de conocimiento, por supuesto que nos puede pasar a nosotros también. Y quizás si tu fe te está fallando, tú tienes que estar pensando, ¿será que estoy estudiando la palabra de Dios? ¿Será que estoy estudiando en el tiempo que estoy viviendo? ¿Será que estoy viendo cómo el enemigo me va a atacar? Porque hermanos, si nosotros no hacemos eso, antes del tiempo el enemigo te va a arrollar. Y te va a arrollar con dinero que no es tuyo, o te va a arrollar con una mujer que no es tuya, o te va a arrollar con una visión que no te conviene para ti, porque tú no vas a tener el discernimiento para enfrentar la tentación en ese momento. Y es por eso, queridos hermanos, que en esta lección, la tercera cosa que quiero compartir con ustedes es que Jesús no hizo milagros, sino que mostró en su palabra lo que Él es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo recuerdo, hermanos, estaba estudiando teología, hablando de los regalos que queremos de Dios y cómo Dios nos da. Y Flor y yo éramos estudiantes. Ella estudiaba enfermería y yo teología en el Southern Adventist University, donde estábamos, y siempre andábamos quebrados, no teníamos dinero. Y recuerdo que un cantante cristiano llegó del sur, llegó a Chattanooga, cerca de donde estábamos, y queríamos ir, pero los tickets costaban como $30, y nosotros no teníamos dinero porque los dos estábamos estudiando, pero nos pagaban cada 15 días, y entonces lo poquito que nos pagaban, nosotros ahorramos para ir a comprar los tickets para el concierto. ¿Y qué pasó, hermanos? Que cuando llegó el momento de tener el dinero y el concierto era un sábado en la noche, nosotros fuimos el viernes a comprar, ¿no? Al frente de la universidad había al ABC. Fuimos a comprar los tickets y ¿qué nos dicen? Ya no tenemos tickets, se han acabado. Y hermanos, nosotros nos sentimos tan mal, porque yo me acuerdo diciéndole al Señor, yo te sirvo, trato de diezmar lo poco que tengo, he venido aquí, he dejado mi trabajo para volver a ser pastor, y lo único que quiero hacer con mi esposa y no puedo hacer, renegando con Dios. Lo dejé así, pero frustrado. Llegó el día sábado, fuimos a la sociedad de jóvenes en la tarde, y yo ya estaba resignado a que no iba a pasar nada, pero una amiga mía que llegó a la sociedad de jóvenes, una amiga de Florida de mí, y me dice, ¿y no van a ir al concierto? Y yo le digo, ¿qué concierto? Le digo, si no hay ni tickets, ya lo vendieron todo. Y ella, miren cómo es, y ella me dice, pero vamos por si acaso, ¿quién dice que hay tickets ahí en la entrada, en la puerta? Y me convenció y con Flor, vamos, y los tres nos subimos y nos fuimos, ahí en un teatro, el Tivoli, que todavía hay hoy en día de hoy. Y bueno, yo me estaciono y era para empezar, ¿no? El concierto a las 7:30, algo así era. Y yo me estaciono y subo rápido, porque yo dije que perder tiempo, pero subí y ella se quedaba en el carro, y subo, y ahí están vendiendo tickets, pero hay dos personas al lado mío, y la primera dice, ¿tiene tickets? No, estamos sold out, o sea, se acabaron. La segunda, ¿tiene tickets? Y yo estoy escuchando lo que yo casi ya sabía, y cuando yo ya me estoy para ir, escuchando lo que le dijeron a las muchachas, en ese momento alguien toca la puerta del booth y le dice, mire señorita, aquí estos tickets, Ray Boltz era el cantante, Ray Boltz dio estos 3 tickets VIP, ¿no? O sea, no en cualquier lugar, ahí al frente, para que usted regale algo. Y yo estaba al frente, y yo estaba escuchando lo que está diciendo, y me mira a mí, y me dice, ¿cuántas personas son? 3. ¿Y cuántos tickets le dio? 3. Y me da los tickets gratis, con parking incluido, y en el lugar VIP. ¿Pagué algo? Nada. ¿Dios quería algo mejor para mí? Sí. No era en mi momento. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tus luchas. Aun cuando tú estás discutiendo con Dios, el Señor te dice, espera, que yo tengo algo mejor para ti. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos.
Ahora bien, lo último que quiero leer con ustedes, quizás lo más importante de esta noche, es lo siguiente. Estos hombres fueron acompañados por Jesús en su debilidad. Jesús caminó con ellos por 2 horas y media rumbo a Emaús. Les dio un estudio bíblico, les invitó, les animó, les consoló, les predicó. Y ahora llega un momento en que Dios, siendo Dios, ya no puede hacer nada más, porque ahora eres tú el que tiene que hacer algo en respuesta a Él. Y ahora vamos a leer lo que dice la última parte, Lucas capítulo 24, versículo 28 en adelante. Y vamos a leer con atención. Miren lo que dice. Y llegaron a la aldea donde iban. ¿Cómo se llamaba la aldea? Emaús. Y Él hizo como que iba más lejos. ¿Jesús estaba yendo más lejos? Él hizo como iba más lejos. No estaba yendo más lejos, hermanos, sino que Él pretendió irse más lejos. Miren qué interesante. Y sigo leyendo. Y entonces dice: mas ellos, versículo 29, le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando Jesús sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces, ¿qué dice, hermanos, ahí? Sus ojos fueron abiertos. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo aquí, Él te está diciendo a ti y a mí: yo quiero trabajar contigo, yo no te he dejado, no te he abandonado, te estoy dando mi palabra, pero ahora eres tú el que tiene que querer estar conmigo. Y ¿saben qué, hermanos? Estos hombres tenían 2 opciones: no hacer nada al respecto y dejar que Jesús se vaya, o decirle: Señor, queremos que tú te quedes con nosotros. Y eso es algo que ellos tenían que hacer, que Jesús no podía hacer. Y eso es algo que tú tienes que querer hacer. El Señor no te va a obligar. La sierva de Dios dice lo siguiente: si los discípulos no hubieran insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor Jesucristo. Fíjense. O sea, si ellos no hubieran reaccionado a la invitación de Jesús y decirle: quédate conmigo, Jesús se va de lejos. Y la sierva sigue diciendo: Cristo no impone nunca su compañía, se interesa en aquellos que lo necesitan. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar que el huésped celestial y pedirle que more con ellos, Jesús pasa de largo. Así, algunos que conocen a Cristo, mejor dicho, algunos no conocen más a Cristo que lo que conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. En otras palabras, hermanos, la pregunta es esta: ¿qué cosas nosotros hacemos al escuchar la palabra de Dios? ¿Qué cosas hacemos ante la invitación de Dios? Y ¿saben qué? Eso fue lo que pasó con mi vida y con la vida de ustedes. Porque cuando me dieron estudios bíblicos, Dios estaba transformando mi vida. Y yo le decía: yo ya no quiero estar con Dios de sábado en sábado, de estudio bíblico en estudio bíblico. Yo quiero estar con el Señor cada día de mi vida. Y empecé a leer la escuela sabática. Y después de eso dije: ya no es suficiente eso. Ahora quiero que el Señor more en mi vida. Y entendí que la única manera de hacer eso era pedirle a Dios que more en mi corazón y entregarme a Él completamente mi vida. Esa tenía que ser mi decisión a lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y esa tiene que ser tu decisión a lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero aquí, como todos, tenemos 2 opciones. O no haces nada y te quedas donde estás, o escuchas la invitación de Dios, que el Señor te está diciendo: quiero entrar a tu casa, morar contigo, estoy a la puerta, si tú me abres yo voy a cenar contigo. ¿Verdad que sí? Amén. Y miren, hermanos, solamente fue cuando estos discípulos aceptaron invitar a Jesús a su casa que ahora sí sus ojos fueron abiertos. Y ahora sí pudieron ver al Señor cara a cara. Fíjense, ahora sí, por lo que ellos estaban añorando, su oración, su deseo fue contestado. No cuando ellos querían, sino cuando era el tiempo necesario. ¿Cuántos decimos amén por eso? Amén. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor te está diciendo el día de hoy. Y entonces,
¿Cuál fue su reacción? Termina diciendo la historia: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, y les decía: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Y hermanos, esa es la historia de hombres que han experimentado y han visto a Jesús cara a cara. Porque cuando usted mira al Señor cara a cara, cuando usted sabe que el Señor está con usted, nada va a valer más. Cuando estos hombres vieron a Jesús, ya era tarde, el sol se había ido, no habían cenado. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron, hermanos? Volvieron de Emaús 2 horas y media hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían una historia que contar. ¿Estaban cansados? Sí. ¿Era tarde? Sí. ¿Tenían que hacer sacrificio? Sí. Pero su actitud fue diferente. Ya no estaban derrotados, ahora andaban en triunfo porque habían visto a Jesús cara a cara. Esa es la palabra de Dios. Y entonces dice la sierva de Dios terminando: dejan sin probar la cena, apresurados vuelven. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares rocosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar, a veces corriendo, a veces tropezando. Siguen adelante con su compañero invisible a su lado. Ellos van por todo el camino. Y qué bendición que ese Jesús que va contigo en tus luchas, en tus pruebas, es el mismo Jesús que va contigo en tus victorias, con las ganas de predicar la palabra de Dios, con las ganas de decir: yo he visto a mi Salvador cara a cara. Nadie me ha contado, lo he visto con mis ojos. Y ¿saben qué, hermanos? Esa es la actitud de un verdadero cristiano. El vivir cara a cara con Dios. Nada cuesta, nada es sacrificio, porque tú sabes que Él te ha amado, tú sabes que Él te ha escuchado. Por eso la palabra de Dios dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán con regocijo trayendo la hermosa gadilla. Y saben que, hermanos, cuántas veces por mi trabajo yo tengo que dejar a Flor. Viajo por diferentes lugares y a veces viajo triste, confiando que mi esposa esté bien en casa. Pero cuando llego allá, a los lugares donde voy, veo la mano poderosa de Dios y cómo Dios bendice a nuestros estudiantes, cómo Dios bendice su palabra, cómo Dios nos ha protegido estos 4 años. Yo les contaré, hermanos, 4 años de prueba, sí, pero 4 años de bendición. Hemos bautizado tanta gente para la gloria de Dios. He visto milagros y por eso digo, yo lo he visto. La lucha no es fácil y yo les puedo decir que no lo es, porque vivo cada día. Pero también les puedo decir que Dios es verdadero y Él te sustenta y Él no te abandona. Y ese es el Dios que yo quiero que tú continúes de servir. Hermano Alvarenga, ¿cuántos años? ¿Cuántos lugares? ¿Cuánta gente que ha venido, que se ha ido? ¿Cuántos que han descansado en el Señor? ¿Cuántos pródigos? Pero aquí estamos, con canas, más arrugados, más gordos tal vez, pero con la fe firme, puesta, porque sabemos en quién hemos creído. Es mi oración que no sean 20 años, que sean más, o tal vez no tantos, pero que Jesús venga y nos encuentre firmes en su iglesia, trabajando, llorando para Él. Amén. Ese es mi deseo. El tiempo ha pasado. Quisiera dar, yo sé que hay una especial más. Quiero invitar a Seth, que siempre tiene mi especial. Y le doy gracias a Dios porque, hermanos, oremos por nuestros hijos. Gracias a Dios, mis 2 hijos están firmes en la iglesia, estudiando,
y sirviéndole a Dios. Bueno, los tres, pero los dos grandes ya no los puedo decir, vamos. Al menor todavía lo llevo, pero estos dos ya van porque quieren ir. Entonces, para la honra y gloria de Dios, vamos a cantar y después vamos a dar el tiempo a nuestra querida hermana por tan linda bendición. Gracias. Amén. Uno, dos, cinco. Uno, dos. Bueno, por la honra y gloria de Dios, mantengamos el pensamiento en Jesús, en verle cara a cara un día. Amén. Solamente una palabra, si es que aún no queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Tengo casi mucho tiempo de quedarme en tu caminada, porque estoy en la maestro cara a cara, que solo que mi recuerdo tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Tengo casi mucho tiempo de quedarme en tu nada. Solo déjame mirarte cara a cara. ¿Sabes, hermanos? Va a haber un día donde cuando volvemos a ver al Señor en las nubes de los cielos, vamos a poder tener esa experiencia juntos, arrebatados con el Señor en los cielos. Y ojalá que puedas mirar los ojos de Jesús y decir que estoy feliz de ver a mi Salvador, que tanto he esperado y que ahora le veo cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor.